Año 865 después de Cristo. A lo largo de la costa baja y neblinosa del reino de Anglia Oriental, se deslizan sombras que nunca antes se habían visto aquí. No son las naves mercantes de los francos, ni las barcas de pesca de los lugareños. Sus siluetas son siniestras y ajenas, cascos largos y estrechos, proas de curva depredadora, coronadas por cabezas talladas de dragones y serpientes, miran hacia la orilla con una amenaza silenciosa. En decenas de mástiles ondean velas a rayas parecidas a las alas de gigantescas y exóticas aves. Son los Drakkars. Es el gran ejército pagano. En los monasterios costeros, en frías celdas, los monjes que transcriben textos sagrados aún no saben que su mundo vive sus últimas horas. Sus pergaminos adornados con oro y lapislázuli pronto se convertirán en cenizas, y las santas reliquias acumuladas durante siglos tras estos muros serán saqueadas y arrojadas al barro. Los campesinos en los campos, doblando la espalda bajo el viento otoñal, aún no oyen el estruendo de las hachas ni los escalofriantes gritos de guerra. No saben que sus cosechas serán quemadas, su ganado masacrado y sus hogares se convertirán en ruinas humeantes. Los reyes de los reinos anglosajones, divididos por rencillas mezquinas y disputas dinásticas, festejan en sus salones de hidromiel, sin sospechar que la ola que llega del este no es una incursión más, sino un diluvio destinado a barrer sus coronas, sus leyes y a su propio Dios. Este ejército no busca solo oro y esclavos, busca tierras, busca venganza por la muerte de uno de sus líderes, el legendario Ragnar Lodbrok. Trae consigo el frío y la furia del norte, la fe en Odín y Thor y el desprecio por el dios crucificado de los sureños. Es un martillo suspendido sobre una Inglaterra fragmentada en 7 partes. Y en los próximos años, este martillo caerá una y otra vez, pulverizando reinos, borrando de la faz de la tierra ciudades y monasterios, hasta que de toda la civilización anglosajona solo quede un único y desesperado fragmento defendiéndose. Y en algún lugar del sur, en el reino de Wessex, el más occidental de los estados anglosajones, vive un joven de 16 años. No se distingue por su porte de guerrero. Es de salud frágil, pensativo y prefiere los rollos de salmos al estruendo de las armas. Es el menor de 5 hijos del rey, y nadie, ni siquiera él mismo, sospecha que es precisamente él quien está destinado a interponerse en el camino de esta llama devoradora. Que su nombre, Alfredo, se convertirá en sinónimo de resistencia, renacimiento y sabiduría. Pero para eso aún faltan largos y sangrientos años. Años de derrotas, humillaciones y desesperación. Un camino que convertirá al enfermizo erudito en el rey más grande que Inglaterra haya conocido jamás. Esta es la historia de cómo un hombre, acorralado al borde mismo de la aniquilación, encontró en sí mismo la fuerza no solo para sobrevivir, sino para sentar los cimientos de una nación completamente nueva. Esta es la historia del nacimiento de Inglaterra en fuego y sangre. Antes de que el viento helado del norte trajera en sus alas al gran ejército pagano, la tierra que hoy llamamos Inglaterra era un mosaico de reinos en guerra, conocidos como la Heptarquía. Este nombre, que significa 7 reinos, solo refleja de manera aproximada la compleja y siempre cambiante realidad política. Los reinos surgían y desaparecían, se absorbían unos a otros en una lucha interminable por la supremacía, por el título de Bretwalda, es decir, el gobernante supremo de todos los anglosajones. A mediados del siglo IX, en esta arena quedaban 4 jugadores principales: Northumbria en el norte, Mercia en el centro, Anglia Oriental en el este y Wessex en el suroeste. Cada uno de estos reinos poseía su propia historia, cultura y ambiciones únicas, pero todos eran herederos de las tribus germánicas, anglos, sajones y jutos, que habían cruzado el mar 4 siglos antes para ocupar las tierras de la menguante Britania romana. La sociedad anglosajona era estrictamente jerárquica. En la cima se encontraba el rey,
cuyo poder se basaba en su descendencia del dios Woden y, lo que es más importante, en su capacidad de ser un dador de anillos, un líder generoso que recompensaba a sus guerreros por su leal servicio. El rey no era un monarca absoluto, sino más bien el primero entre iguales en un consejo de sabios, el Witenagemot, compuesto por los Ealdormen, la más alta nobleza, y los obispos. Sin su consentimiento, el rey no podía promulgar leyes ni declarar la guerra. Sus principales tareas eran la defensa del reino contra enemigos externos y el mantenimiento del orden interno. La base de su poderío militar era la guardia personal, o Hird, guerreros profesionales ligados a él por un juramento de lealtad, y la milicia popular conocida como Fyrd, que se convocaba en caso de una gran guerra. Por debajo del rey y la nobleza se encontraban los campesinos libres propietarios de tierras, los Ceorls. Constituían la espina dorsal de la sociedad y del ejército. Su vida era dura y estaba sujeta al ritmo de las estaciones agrícolas. Vivían en pequeñas aldeas, en casas de madera rodeadas de campos que cultivaban en común. Su mundo se limitaba al horizonte de su valle, y las noticias del exterior llegaban lentamente, con los comerciantes ambulantes o los mensajeros reales. En lo más bajo de la escala social se encontraban los esclavos llamados Theos, que eran prisioneros de guerra, deudores o nacidos en cautiverio. La economía de este mundo era casi enteramente agraria. La riqueza se medía no tanto en monedas como en la cantidad de tierra, ganado y personas que trabajaban en ella. El comercio, aunque existía, era limitado. Las ciudades, en nuestro sentido de la palabra, eran raras. Eran más bien centros administrativos fortificados, o burgs, donde se encontraba la residencia del rey o del obispo, y pequeños puertos comerciales como Lundenwic, Londres, o Hamwic, el moderno Southampton, que comerciaban con el continente, intercambiando lana y estaño ingleses por espadas francas, vidrio y vino. Sin embargo, la principal fuerza que unía este mundo fragmentado era la fe cristiana. El proceso de cristianización iniciado a finales del siglo VI con la misión de Agustín de Canterbury en el sur y los monjes irlandeses en el norte, estaba en gran medida completado para el siglo IX. Los dioses paganos habían sido olvidados, sus santuarios destruidos. En su lugar, surgieron monasterios que se convirtieron no solo en centros de vida espiritual, sino también en los principales focos de cultura, educación e incluso riqueza. Los monjes transcribían manuscritos, escribían crónicas y creaban asombrosas obras de arte, como los evangelios de Lindisfarne. Los monasterios poseían vastas extensiones de tierra, y sus tesoros, cálices de oro, cruces de plata, relicarios adornados con piedras preciosas, eran legendarios. Fue precisamente esta riqueza, concentrada en indefensas abadías costeras, lo que las convirtió en el primer y más codiciado objetivo de los saqueadores del norte. Las primeras incursiones de los vikingos que comenzaron a finales del siglo VIII fueron como picaduras de mosquito. En el 793 fue saqueado el monasterio de la isla de Lindisfarne, un evento que conmocionó a todo el mundo cristiano. Luego siguieron otros ataques, rápidos, brutales y repentinos. Las largas naves aparecían de la nada. Los guerreros desembarcaban, saqueaban, mataban y desaparecían con la misma rapidez con la que habían llegado, antes de que el ealdorman local pudiera reunir a la milicia. Para los anglosajones esto era un castigo divino por sus pecados. No comprendían la naturaleza de esta amenaza. Estaban acostumbrados a las guerras entre ellos, que se libraban según ciertas reglas con batallas en lugares convenidos. Los vikingos, en cambio, no reconocían ninguna regla, eran impredecibles y despiadados. Pero lo que comenzó en el 865 fue algo completamente diferente. No era una simple banda de saqueadores, sino un ejército enorme y bien organizado que no venía en busca de botín, sino de tierra. Desembarcó en Anglia Oriental, cuyo rey, Edmundo,
En lugar de resistir, prefirió comprar su retirada, proporcionando caballos a los invasores. Fue un error fatal. Al obtener movilidad, el gran ejército se convirtió en un tornado. En el 866 se dirigió al norte y capturó York, la capital de Northumbria, aprovechando una guerra civil entre dos pretendientes al trono. Ambos fueron asesinados, y Northumbria, antaño el mayor centro de la cultura anglosajona, se convirtió en un reino escandinavo. Luego le llegó el turno a Mercia. En el 867, los vikingos tomaron Nottingham. El rey Burgred de Mercia y su cuñado, el rey Ethelredo I de Wessex, unieron sus fuerzas pero no pudieron recuperar la ciudad. Los mercianos tuvieron que firmar una paz humillante. Así, uno tras otro, los antiguos reinos caían bajo el embate de los norteños. Sus ejércitos eran derrotados, sus reyes asesinados o exiliados, sus tierras repartidas entre los guerreros daneses. A principios de la década de los 70 del siglo IX, de toda la heptarquía, solo Wessex permanecía independiente. Todas las miradas, llenas de miedo y una última esperanza, se volvieron hacia este último bastión del mundo anglosajón, hacia la dinastía real de Cerdic y hacia los 4 jóvenes príncipes, hijos del rey Ethelwulf. Entre ellos se encontraba el más joven, Alfredo. El mundo de su infancia, un mundo de conversaciones eruditas y manuscritos iluminados, se desmoronaba ante sus ojos, y el estruendo de este colapso se acercaba inexorablemente a las fronteras de su hogar natal. Estaba a punto de alcanzar la mayoría de edad, pero la infancia había terminado. Lo que le esperaba era una guerra por la supervivencia. Para comprender la esencia de Alfredo el Grande, el hombre que salvaría su reino gracias a una combinación única de piedad, intelecto y una voluntad inquebrantable, debemos regresar a los días de su infancia, a un mundo que aún no había sido abrasado por las llamas de los Drakkars. Alfredo nació en el 849, en la propiedad real de Wantage, en el actual Oxfordshire. Era el quinto y menor hijo del rey Ethelwulf y su primera esposa, Osburga. En un mundo donde el derecho al trono a menudo se determinaba por la espada y la edad, sus posibilidades de llegar a ceñirse la corona eran prácticamente nulas. Sus hermanos mayores Athelstan, Ethelbald, Ethelbert y Ethelred estaban antes que él en la línea de sucesión. Probablemente desde el principio se le preparó un destino diferente, una carrera en la iglesia, donde su evidente inclinación por el conocimiento y la piedad podrían encontrar su mejor aplicación. La infancia de Alfredo estuvo marcada por dolencias constantes. El biógrafo del rey, el obispo Acer, quien escribió la vida del rey Alfredo, aún en vida de éste, informa que desde la infancia hasta su muerte, Alfredo sufrió de una enfermedad misteriosa y dolorosa que los médicos modernos identifican como la enfermedad de Crohn. Ataques repentinos de dolor agudo, problemas digestivos y un malestar constante fueron sus compañeros a lo largo de toda su vida. Este hecho tiene una importancia colosal para comprender su carácter. Un hombre obligado desde la infancia a luchar contra su propio cuerpo desarrolla o bien debilidad, o bien una increíble disciplina interna y fuerza de voluntad. Alfredo eligió el segundo camino. Su fragilidad física, quizás, fue la razón por la que se sumergió con tanta pasión en el mundo de los libros y el conocimiento, buscando en ellos la fuerza que le faltaba en el campo de batalla. Un papel clave en su educación temprana lo desempeñó su madre, Osburga. Acer relata la famosa historia de cómo ella mostró a sus hijos un libro de poemas sajones ricamente ilustrado y prometió regalárselo al que primero pudiera aprenderlo de memoria, mientras que los hermanos mayores, ya absortos en los ejercicios militares, lo tomaron con desdén. El joven Alfredo, fascinado por las coloridas iniciales y los elaborados dibujos, preguntó si realmente le daría el libro. Al recibir la confirmación encontró inmediatamente un maestro, aprendió el texto y recibió su merecida recompensa. Este episodio, aunque sea un embellecimiento posterior,
ilustra perfectamente dos de los rasgos más importantes de Alfredo: su curiosidad innata y su determinación. Ansiaba el conocimiento en un mundo donde la alfabetización era un privilegio casi exclusivo del clero. El acontecimiento más brillante de su infancia fue un viaje a Roma. En el 853, cuando solo tenía 4 años, su padre lo envió a la ciudad eterna acompañado de un gran séquito. No fue un simple viaje de peregrinación. El rey Ethelwulf era un hombre profundamente devoto y buscaba fortalecer los lazos de su reino con la Santa Sede. En Roma, el joven Alfredo fue recibido por el propio Papa León IV. Según la crónica anglosajona, el Papa lo ungió como rey. Esta enigmática afirmación ha generado muchas disputas entre los historiadores. Es poco probable que fuera una coronación real, ya que Alfredo tenía hermanos mayores vivos. Lo más probable es que fuera una ceremonia de confirmación, durante la cual el Papa le otorgó al niño honores especiales como hijo de un rey poderoso, quizás concediéndole el título simbólico de cónsul romano. 2 años más tarde, en el 855, Alfredo viajó a Roma de nuevo, esta vez junto a su padre, el rey Ethelwulf. Este viaje, que duró aproximadamente un año, tuvo una enorme influencia en él. Vio con sus propios ojos el centro del mundo cristiano. La Roma del siglo IX era solo una pálida sombra de su gloria imperial. El foro yacía en ruinas, el Coliseo se desmoronaba y la población se había reducido a unas pocas decenas de miles de personas. Pero para el joven príncipe anglosajón, seguía siendo la ciudad de los apóstoles Pedro y Pablo, la ciudad de las grandes basílicas, las santas reliquias y el poder inmutable del Papa. Vio el esplendor de la corte papal, escuchó la liturgia latina en su ejecución más solemne. En el camino de regreso, pasaron varios meses en la corte de Carlos el Calvo, rey del reino de los francos occidentales y nieto del propio Carlomagno. Aquí, Alfredo entró en contacto con el legado del Renacimiento carolingio, una cultura brillante, el patrocinio de las ciencias y las artes. Esta experiencia sembró en él el ideal de un gobernante cristiano, sabio, educado y piadoso, que se esforzaría por encarnar décadas después. Sin embargo, mientras Alfredo y Ethelwulf estaban fuera, en Wessex estalló una crisis política. El mayor de los hijos que quedaban, Ethelbald, conspirando con algunos nobles importantes, se rebeló contra su padre, temiendo que éste, al casarse con la joven hija de Carlos el Calvo, Judith, pudiera tener nuevos herederos que lo desplazaran del trono. Ethelwulf, para evitar una guerra civil ante la creciente amenaza de los vikingos, dio un paso sin precedentes. Dividió el reino, entregando a Ethelbald la parte occidental y mejor, el propio Wessex, y quedándose él con el este, es decir, Kent, Surrey, Sussex y Essex. Ethelwulf murió en el 858, y sus reinos fueron reunificados bajo el gobierno de sus hijos, quienes, a diferencia de muchas otras dinastías, acordaron sucederse en el trono por turnos para que el reino siempre estuviera encabezado por un gobernante adulto y experimentado. Ethelbald reinó poco tiempo y murió en el 860. Le sucedió Ethelbert, que gobernó hasta el 865. El año de su muerte, cuando el gran ejército pagano desembarcó en Anglia Oriental, el trono pasó al tercer hermano, Ethelred. En este momento la vida pública de Alfredo comienza de verdad. Recibe el título de secundarius, que significa segundo o heredero reconocido. A sus 16 años se convierte en la mano derecha de su hermano rey. Los años pasados estudiando el Salterio habían terminado. Ahora tenía que estudiar un libro muy diferente, el libro de la guerra, escrito con hierro y sangre. El joven frágil y enfermizo, que soñaba con la biblioteca de un monasterio, se vio obligado a vestir una armadura y a formar parte del muro de escudos junto a su hermano, para defender el último reducto de su mundo de la oscuridad que lo consumía.
Su educación aún no había terminado. Las lecciones más crueles e importantes aún estaban por aprenderse en los campos de batalla empapados de sangre, bajo un cielo cubierto por el humo de las ciudades en llamas. El año 871 entró en los anales de la crónica anglosajona como el año de las batallas. Fue el año en que la ola de la invasión danesa que ya había engullido Northumbria, Anglia Oriental y sometido a Mercia, finalmente se abatió con toda su furia sobre el último reino anglosajón independiente, Wessex. Para Alfredo, de 22 años y con el título de Secundarius, fue un año de aprendizaje sangriento, un año que lo transformó de un príncipe piadoso en un comandante curtido en la batalla. En 12 meses, sajones y daneses se enfrentaron en 9 grandes batallas e innumerables escaramuzas menores. Los campos de Wessex fueron generosamente regados con sangre, y el destino del reino pendía de un hilo que se hacía cada vez más fino con cada nueva batalla. Los vikingos, habiéndose fortalecido en Mercia, a finales del 870 cruzaron el Támesis e invadieron el corazón de Wessex. Su objetivo no era un simple saqueo, sino la conquista y subyugación total del reino. Establecieron su campamento en un lugar de importancia estratégica, cerca de la ciudad de Reading, en la confluencia de los ríos Támesis y Kennet. Su posición estaba perfectamente protegida por agua en 3 de sus lados y por una muralla de tierra en el cuarto. Desde allí podían lanzar incursiones en el interior de Wessex, aterrorizando a la población y tomando la iniciativa. Al mando de los daneses estaban 2 reyes, Bagsec y Halfdan, así como varios jarls. Eran experimentados, despiadados y confiaban en su invencibilidad. El rey Ethelred y su hermano Alfredo actuaron con rapidez. Habiendo reunido el Fyrd, la milicia de Wessex, marcharon al encuentro de los invasores. El primer enfrentamiento serio tuvo lugar en Englefield. Un destacamento sajón bajo el mando del ealdorman local, Ethelwulf, atacó a una gran partida de forrajeo vikinga y obtuvo la victoria, matando a uno de los jarls daneses. Fue una victoria táctica pequeña pero importante que levantó la moral de los sajones. Demostró que los vikingos no eran invulnerables. Envalentonados por este éxito, Ethelred y Alfredo, 4 días después, llevaron al ejército principal a Reading e intentaron asaltar el campamento fortificado de los vikingos. Este ataque se convirtió en una catástrofe. Los daneses, previendo el ataque, realizaron una salida furiosa y infligieron una derrota aplastante a los sajones. El ejército de Wessex fue derrotado y se retiró en desorden, sufriendo grandes pérdidas. Entre los muertos se encontraba el valiente ealdorman Ethelwulf, el vencedor de Englefield. La situación se volvió crítica. Parecía que nada podía detener el avance danés. Fue en este momento de desesperación cuando tuvo lugar una de las batallas más famosas de la historia de la Inglaterra anglosajona. La batalla de Ashdown. Apenas 4 días después de la derrota en Reading, los sajones, reagrupados, se encontraron de nuevo con el ejército principal de los vikingos. Los daneses, confiados en su superioridad, persiguieron a los sajones en retirada y ocuparon una posición ventajosa en la cima de una colina en los Berkshire Downs. Su ejército se dividió en 2, una parte comandada por los reyes Bagsec y Halfdan y la otra por los jarls. Los sajones, al llegar al pie de la colina, también se dividieron. El rey Ethelred tomó el mando de una parte y confió la otra a su hermano menor, Alfredo. Y aquí, según el relato del obispo Asser, ocurrió el punto de inflexión decisivo. Mientras los daneses ya se habían formado para la batalla en la cima de la colina, el rey Ethelred se encontraba en su tienda escuchando misa, declarando que no saldría al encuentro del ejército hasta que el servicio terminara y que no abandonaría el servicio a Dios por el servicio a los hombres. Mientras tanto, los daneses comenzaron a descender lentamente de la colina, amenazando con aplastar las filas aún no completamente formadas del ejército de Alfredo. La situación era desesperada. Alfredo, viendo el peligro mortal,
se encontró ante una elección: o retirarse y sufrir la vergüenza de la derrota, o comenzar la batalla sin la orden del rey, arriesgándose a romper la cadena de mando. Y tomó una decisión. Acer escribe que Alfredo, como un jabalí salvaje, lideró a sus hombres en un furioso ataque cuesta arriba. Comenzó una lucha desesperada y brutal. Los sajones, en desventaja táctica pero guiados por el valor de su joven comandante, se estrellaron contra el muro de escudos de los vikingos. Fue un choque de dos mundos: guerreros cristianos luchando por su tierra y su fe, y paganos confiados en su fuerza y en la protección de Odín. El choque de espadas contra escudos, los gritos de los heridos, los roncos gritos de guerra, todo se fundió en un único y aterrador estruendo. Los sajones, lenta pero inexorablemente, empujaron al enemigo cuesta arriba, y solo cuando la batalla estaba en su apogeo, llegó el rey Ethelred con sus fuerzas y se unió al combate. Las fuerzas combinadas de los sajones se abalanzaron sobre los daneses. La batalla duró hasta la noche. Finalmente, la formación vikinga vaciló y huyó. No fue una simple retirada, sino una huida en pánico. Los sajones los persiguieron por todo el campo de batalla, matando sin piedad. Las pérdidas danesas fueron enormes. Entre los muertos se encontraban el rey Bagsec y 5 jarls. Fue la mayor victoria que los anglosajones habían obtenido jamás sobre los vikingos. La batalla de Ashdown fue el bautismo de fuego de Alfredo. Fue él quien, mostrando iniciativa y valor personal, cambió el curso de la batalla y trajo la victoria a Wessex. Demostró que no solo podía ser un erudito, sino también un gran guerrero. Sin embargo, la euforia de la victoria fue efímera. Aunque los daneses habían sufrido gravísimas pérdidas en su cúpula de mando, su ejército no fue aniquilado. Recibieron refuerzos y ansiaban venganza. Apenas 2 semanas después, se enfrentaron de nuevo a los sajones en la batalla de Basing, y esta vez salieron victoriosos. Y 2 meses más tarde, en la batalla de Merton, tuvo lugar otra batalla sangrienta y de resultado incierto. En este enfrentamiento, el rey Ethelred fue gravemente herido. Poco después de la Pascua, murió a causa de sus heridas. En abril del 871, en plena guerra, tras un año de batallas incesantes, Alfredo, de 22 años, el quinto hijo de Ethelwulf, ascendió al trono de Wessex. Heredó una corona, pero con ella un reino agotado por la guerra, un ejército desangrado por las pérdidas y un enemigo que se encontraba a sus puertas, listo para asestar el golpe de gracia. La victoria en Ashdown le había dado la gloria de un héroe, pero ahora tenía que convertirse en rey, y su primera batalla en su nuevo estatus en Wilton terminó en derrota. Alfredo tuvo que hacer lo que antes que él habían hecho los reyes de Northumbria, Mercia y Anglia Oriental. Pagó a los vikingos para que se fueran. No fue una capitulación, sino un intento desesperado de ganar tiempo. Un tiempo que le era vitalmente necesario para lamerse las heridas, reconstruir su ejército y prepararse para la siguiente y aún más terrible ronda de la lucha por la supervivencia. Después del sangriento año 871, siguió una calma frágil y engañosa. El humillante tributo que Alfredo pagó a los vikingos le dio un respiro a Wessex. Los daneses, habiendo recibido la plata, centraron su atención en presas más fáciles. Sometieron definitivamente a Mercia, exiliando al rey Burgred e instalando en su lugar a un gobernante títere. Luego, el gran ejército se dividió. Una parte, bajo el liderazgo de Halfdan, se dirigió al norte a Northumbria para establecerse definitivamente en esas tierras, dando origen al reino escandinavo de Jorvik. La otra parte, bajo el mando de un nuevo, astuto y ambicioso líder llamado Guthrum, permaneció en el sur. Durante varios años invernaron en diferentes partes de Mercia y Anglia Oriental, acumulando fuerzas y esperando el momento oportuno para el golpe decisivo contra el último bastión de la resistencia, Wessex. Alfredo aprovechó estos pocos años de paz al máximo. Fortaleció su poder,
restauró su agotado tesoro e intentó aprender las lecciones de las batallas pasadas. Comprendió que su ejército, basado en una milicia temporal, no podía enfrentarse eficazmente a los destacamentos profesionales y permanentes de los vikingos. Comenzó a experimentar con la defensa, creando pequeñas pero móviles unidades capaces de reaccionar rápidamente a las incursiones. También comenzó a darse cuenta de la importancia del control del mar. En el 875, la flota de Alfredo obtuvo la primera victoria naval de la historia de Inglaterra sobre una escuadra vikinga. Fue un éxito pequeño pero simbólico. Pero todas estas medidas resultaron insuficientes. En el 876, Guthrum rompió la tregua. Con una maniobra rápida e inesperada, eludió al ejército sajón y capturó la ciudad-fortaleza de Wareham en Dorset. Alfredo se vio obligado a bloquearlo y a negociar de nuevo. Guthrum juró sobre el anillo sagrado consagrado a Thor que abandonaría Wessex. Los vikingos a menudo hacían juramentos y los rompían con la misma facilidad, pero un juramento sobre el anillo sagrado se consideraba el más inviolable. Sin embargo, tras recibir de Alfredo nuevos rehenes y un tributo, los daneses por la noche masacraron a traición a los jinetes sajones y se abrieron paso hasta Exeter. Alfredo los persiguió y los volvió a encerrar en la ciudad. Esta vez la naturaleza acudió en su ayuda. La flota vikinga que acudía en auxilio de Guthrum fue sorprendida por una violenta tormenta cerca de Swanage, y 120 barcos naufragaron. Privado de refuerzos, Guthrum se vio obligado a rendirse. Esta vez hizo un juramento sobre reliquias cristianas y realmente abandonó Wessex, retirándose a Mercia. Alfredo pudo respirar aliviado. Parecía que el peligro había pasado, pero esto era solo el preludio de la catástrofe más terrible. Guthrum no había abandonado sus planes, solo había cambiado de táctica. Comprendió que en batalla abierta, el ejército de Wessex, luchando por sus hogares, podía ser muy peligroso. Por eso decidió asestar un golpe que no debía quebrar al ejército, sino a la propia voluntad de resistir. En enero del 878, justo después de la festividad de la 12ª noche, o Epifanía, cuando nadie esperaba un ataque, el ejército de Guthrum lanzó una guerra relámpago. En pleno invierno, violando todas las reglas no escritas de la guerra de la época, los daneses cayeron como una avalancha sobre Wessex. Su objetivo era la residencia real de Chippenham, donde Alfredo y su corte celebraban la Navidad. El golpe fue tan repentino y abrumador que tomó a los sajones por sorpresa. La guardia fue masacrada, la corte dispersada. El propio Alfredo, con un pequeño grupo de guardaespaldas, logró escapar milagrosamente. Fue un colapso total. De la noche a la mañana, el rey de Wessex se convirtió en un fugitivo en su propio país. El reino que había defendido con tanto ahínco fue conquistado. Muchos ealdormen y thegns fueron asesinados o se sometieron a los daneses. Parte de la población huyó en pánico al otro lado del mar, a Francia. El Fyrd, la milicia, estaba desmoralizado y disperso. La estructura estatal de Wessex dejó de existir. Alfredo lo había perdido todo: su ejército, su tesoro, su capital, su reino. Solo le quedaba su vida y un puñado de guerreros leales. Comenzó el período más oscuro y desesperado de la vida de Alfredo, que se convirtió en la base de numerosas leyendas. Perseguido por sus enemigos, sin confiar en nadie, se vio obligado a esconderse en los impenetrables bosques y pantanos de Somerset. Encontró refugio en la pequeña isla de Athelney, perdida entre las marismas. Era un lugar lúgubre e inhóspito, protegido por ciénagas y espesos matorrales. Aquí, en una pequeña fortificación construida por sus hombres, el rey del último reino anglosajón vivió la vida de un exiliado. Es a este período al que pertenece la famosa leyenda de los pasteles. Escondido, Alfredo encontró refugio en la cabaña de un porquero. La Buisquel, la esposa del campesino, sin reconocer al rey, le pidió que vigilara unos pasteles que se horneaban en el hogar, mientras ella salía a hacer sus recados.
Alfredo, absorto en sus sombríos pensamientos sobre el destino de su reino, no se dio cuenta de que los pasteles se quemaban. La mujer, al regresar, descargó sobre él su ira, reprochando al holgazán vagabundo que solo servía para comer, pero no para ayudar. El rey aceptó humildemente los reproches. Esta historia, registrada por primera vez un siglo después de su muerte, es por supuesto una ficción, pero es increíblemente importante para comprender la imagen popular de Alfredo. Lo humaniza, mostrando que incluso un gran monarca, en un momento de extrema humillación, puede ser regañado por una simple campesina. Simboliza su caída a lo más bajo, su completa unión con los sufrimientos de su pueblo. La vida en Athelney no fue solo de espera, fue un tiempo de guerra de guerrillas. Desde su refugio en el pantano, Alfredo y sus hombres realizaban audaces incursiones, atacando a pequeños destacamentos de vikingos y a aquellos sajones que se habían pasado a su bando. Era una lucha por la supervivencia, una lucha para que la llama de la esperanza no se extinguiera por completo. Estaba quebrado, pero no vencido. En la profundidad de su desesperación, en el silencio de los pantanos, rodeado solo por fieles compañeros, Alfredo planeaba su regreso. Enviaba mensajeros secretos a los ealdormen que le habían permanecido leales en Somerset, Wiltshire y Hampshire, instándolos a preparar a sus hombres y a esperar una señal. Sabía que solo tendría una única oportunidad para reunir los restos de su pueblo y librar la última y decisiva batalla por el futuro de Inglaterra. El invierno del 878 fue el nadir de su destino. Pero, como suele ocurrir, es en la más profunda oscuridad donde nace el amanecer más brillante. La primavera del 878 llegó a Wessex, pero no trajo consigo alivio. La tierra gemía bajo el yugo de los invasores. Guthrum y su ejército se sentían dueños absolutos. Repartieron las fértiles tierras entre sus guerreros, impusieron tributos a los sajones restantes y gobernaron desde la conquistada Chippenham. Consideraban que la guerra había terminado. El rey Alfredo estaba muerto o había huido al otro lado del mar, su ejército aniquilado y su pueblo sometido. Fue un tiempo de profundo desaliento para los anglosajones. Su mundo había sido destruido, su futuro parecía sombrío. Pero se equivocaban. En las marismas de Athelney, la chispa de la resistencia mantenida por el rey exiliado se convertía lentamente en una llama. Mientras Guthrum consolidaba su poder, ocurrió un suceso que se convirtió en el primer rayo de esperanza. Otro ejército de vikingos bajo el mando de Uba, hermano de Ivar el Desuesado y de Halfdan, desembarcó en la costa de Devonshire para sofocar definitivamente los restos de la resistencia en el oeste. Asediaron una fortaleza sajona llamada Sinwit. El ealdorman Odda, que comandaba la guarnición, se encontraba en una situación desesperada. La fortaleza estaba mal fortificada y no tenía fuentes de agua. Un asedio prolongado era imposible. Y entonces, sin ver otra salida, Odda y sus hombres se decidieron a una salida suicida. Al amanecer, atacaron por sorpresa el campamento vikingo dormido. Tomados por sorpresa, los daneses fueron completamente derrotados. El propio Uba fue asesinado y con él cientos de sus guerreros. Los sajones capturaron la mayor reliquia de los vikingos, el estandarte del cuervo que, según la leyenda, había sido tejido por las hijas de Ragnar Lodbrok y predecía el resultado de la batalla con el movimiento de sus alas. La noticia de esta inesperada victoria se extendió como la pólvora por todo Wessex. También llegó al refugio pantanoso de Alfredo. Era la señal que había estado esperando. El pueblo no estaba completamente doblegado. El espíritu de resistencia estaba vivo. La victoria en Sinwit demostró que, con el valor y la sorpresa adecuados, se podía vencer a los vikingos. Alfredo comprendió. Había llegado el momento de actuar. Inició la fase final y más arriesgada de su plan. Mensajeros secretos llevaron su voluntad por todo el reino. Era un llamado a las armas dirigido a todos los que le eran leales.
Fijó un lugar y una fecha para la reunión. En la 7ª semana después de Pascua, en la Piedra de Egberto, un antiguo mojón en la frontera de 3 condados, Somerset, Wiltshire y Hampshire. La elección del lugar no fue casual. Estaba alejado de las principales guarniciones vikingas y tenía un significado simbólico, recordando a su abuelo, Egberto, el primer rey que unió bajo el dominio de Wessex la mayor parte del sur de Inglaterra. El día señalado, la gente comenzó a acudir a la Piedra de Egberto. Fue una escena increíblemente conmovedora y dramática. De los bosques y colinas salían partidas de milicianos, thegns que traían a sus hombres, ceorls libres con lanzas y escudos. Eran los restos de los Firths de Somerset, Wiltshire y la parte de Hampshire que no había sido conquistada. Acudían, arriesgándolo todo, respondiendo al llamado de un rey que creían muerto. Y cuando de entre las filas de guerreros salió el propio Alfredo, vivo, lleno de determinación, su alegría no tuvo límites. La crónica anglosajona describe este momento de forma escueta pero elocuente, informando de que cuando vieron al rey, lo recibieron como si hubiera resucitado de entre los muertos, después de tan grandes sufrimientos, y se llenaron de una gran alegría. No fue simplemente el encuentro de un ejército con su comandante, fue un acto de renacimiento de una nación. La gente, que había vivido durante meses con miedo y humillación, volvía a tener un líder y un símbolo de esperanza. Alfredo se dirigió a ellos con un discurso. Habló de la perfidia de los paganos, de las iglesias devastadas, de la humillación de su pueblo. Apeló a su coraje, a su fe en Dios y a su deber de proteger a sus familias y su tierra. No les prometió una victoria fácil, sino una batalla gloriosa que decidiría su destino. En solo unos días, Alfredo logró reunir un ejército considerable. Era el último ejército de Wessex, su última oportunidad. No perdió tiempo. Sabía que el elemento sorpresa era su principal arma. Guthrum todavía no sospechaba la magnitud del levantamiento. Al día siguiente, el ejército sajón se puso en marcha, haciendo una parada en un lugar llamado Illey, que quizás signifique Isla de los Sauces. Aquí se les unieron las últimas partidas de milicianos. Alfredo pasó la noche en oración y, según Acer, tuvo una visión de San Neot, quien le predijo la victoria. Al amanecer del día siguiente, los exploradores informaron de que el ejército principal de Guthrum se encontraba cerca en un lugar llamado Edington, en Wiltshire. Los daneses habían tomado una posición ventajosa en la ladera de una colina, preparándose para recibir a los sajones. Guthrum finalmente se había dado cuenta de la amenaza, pero ya era demasiado tarde, no podía retirarse sin perder el prestigio. Se vio obligado a aceptar la batalla. Alfredo condujo a su ejército hacia su destino. Sus hombres no marchaban a la batalla como rebeldes desesperados, sino como el ejército legítimo de su reino, liderado por su rey. Llevaban ante ellos los estandartes de Wessex con la imagen de un dragón dorado. Era un ejército que había resurgido de las cenizas, y su furia era como la furia de hombres que ya no tenían nada que perder. Todo dependía del resultado de un solo día, de una sola batalla. Ante ellos se alzaba la ladera de la colina de Edington, en cuya cima les esperaba un enemigo que ya saboreaba la victoria. Pero en los ojos de los sajones, que seguían a su rey resucitado, ardía un fuego que los vikingos nunca antes habían visto. Era el fuego de la desesperación, convertido en una determinación inquebrantable. La batalla de Edington, que tuvo lugar en mayo del 878, se convirtió en un punto de inflexión no solo en la vida de Alfredo, sino en toda la historia de Inglaterra. No fue simplemente otra batalla en una larga guerra, sino la culminación de una lucha desesperada por la supervivencia, un choque decisivo entre dos mundos, dos credos y dos civilizaciones. Estaba en juego la idea misma de un reino cristiano anglosajón.
La derrota habría significado la absorción final e irrevocable de Wessex por el mar del paganismo, el fin de una Inglaterra independiente durante muchos siglos. La victoria, en cambio, ofrecía una oportunidad de renacimiento. Alfredo llevó a su ejército al pie de la colina en la que se había apostado Guthrum. Los daneses, como en Ashdown, habían ocupado una posición tácticamente ventajosa en una elevación, lo que les daba ventaja. Pero esta vez, el ejército de Alfredo era diferente. No eran simples partidas de milicianos dispersas, eran hombres unidos por una desgracia común y una esperanza común, liderados por un rey al que consideraban un enviado de Dios. Su moral estaba en un punto álgido sin precedentes. El rey formó a su ejército en la formación de batalla tradicional de los anglosajones, un denso muro de escudos. Era una formación formidable. Los guerreros se colocaban hombro con hombro, sus grandes escudos redondos se solapaban, formando una pared casi continua de madera y hierro. De detrás de esta pared, como las púas de un erizo, sobresalían largas lanzas. En las primeras filas se encontraban los guerreros más experimentados y mejor armados, los Tegns y los huscarles del rey, con cotas de malla y cascos. Detrás de ellos se situaban los seorlos comunes, armados con lanzas, hachas y seaxes, grandes cuchillos de combate. Alfredo comprendía que su única oportunidad era resistir el primer embate de los daneses e imponerles una agotadora batalla de desgaste. Comenzó la batalla. Los vikingos, lanzando su famoso y escalofriante grito de guerra, se abalanzaron ladera abajo como una avalancha. Se estrellaron contra el muro de escudos de los sajones con la furia de los berserkers. Los primeros minutos de la batalla fueron un verdadero infierno. El estruendo de los golpes de hachas y espadas contra los escudos se oía a kilómetros de distancia. El muro de escudos temblaba, se combaba, pero resistía. Los sajones, afianzando los pies en el suelo, absorbieron el terrible impacto. Los guerreros de las primeras filas caían, abatidos por espadas y hachas, pero sus lugares eran ocupados inmediatamente por otros. El obispo Acer, al describir la batalla, dice que Alfredo luchó con ferocidad y tenacidad en una densa formación. El rey se encontraba en el centro mismo de la refriega, luchando codo con sus hombres, inspirándolos con su ejemplo. No fue una batalla de generales que observaban el combate desde una colina, sino una lucha cuerpo a cuerpo brutal y sangrienta, donde todo se decidía por la resistencia, el coraje y la firmeza. Pasaban las horas y la batalla no amainaba. El campo se cubría de los cuerpos de los muertos y heridos. El muro de escudos se convirtió en una máquina de triturar hombres. Los sajones no retrocedieron ni un paso. Su tenacidad, nacida de la desesperación, comenzó a agotar a los daneses. El furioso ímpetu ofensivo de los vikingos al no poder romper la defensa sajona de inmediato comenzó a debilitarse. Y entonces Alfredo dio la orden de contraatacar. El muro de escudos, que hasta entonces solo se había defendido lenta pero inexorablemente, avanzó cuesta arriba empujando al enemigo. Fue el momento decisivo. Los vikingos, no acostumbrados a una resistencia tan encarnizada y organizada, vacilaron. Su formación se descompuso, y en ese momento, como escribe la crónica anglosajona, Dios le dio la victoria. La formación danesa se rompió y huyeron en pánico. Pero Alfredo no repitió el error cometido después de Ashdown. No le dio al enemigo la oportunidad de recuperarse y reagruparse. Los sajones iniciaron una persecución implacable. Persiguieron a los vikingos derrotados hasta su campamento fortificado en Chippenham, matando a todos los que podían alcanzar. Los que lograron llegar a la fortaleza, incluido el propio Guthrum, quedaron atrapados. Alfredo no asaltó el campamento. Inició un asedio sistemático. Su ejército rodeó la fortaleza con un anillo impenetrable. Los sajones destruyeron todas las cosechas de los alrededores, cortaron todas las rutas de suministro y capturaron todo el ganado que no habían logrado llevar al campamento. Durante 2 semanas los vikingos resistieron el asedio. Pronto, el hambre comenzó a hacer estragos en el campamento.
Se comieron todos sus caballos y luego comenzaron a morir de agotamiento y enfermedades. Su voluntad estaba rota. Guthrum, el otrora orgulloso conquistador, se vio obligado a pedir la paz. Y aquí Alfredo se reveló no solo como un gran general, sino también como un sabio estadista. Podría haber organizado una masacre, aniquilando a todo el ejército de Guthrum, pero comprendió que eso no resolvería el problema. Otros vendrían a reemplazar a Guthrum y la guerra continuaría indefinidamente. Alfredo no buscaba venganza, sino una paz duradera. Le ofreció a Guthrum unas condiciones que eran a la vez duras y generosas. Guthrum y sus guerreros más nobles debían convertirse al cristianismo, y el propio Alfredo se convertiría en su padrino. Además, los vikingos debían abandonar Wessex para siempre y todas las tierras al oeste de la antigua calzada romana, Watling Street. El territorio al este y al norte de esta línea permanecería bajo su control y se conocería como el Danelaw, o la región de la ley danesa. Esto era un reconocimiento de facto de la división de Inglaterra, pero al mismo tiempo era también una garantía de seguridad para Wessex. 3 semanas después, Guthrum y 30 de sus jefes más nobles llegaron al campamento de Alfredo. Allí, en un lugar llamado Allaire, cerca de Athelney, tuvo lugar el sacramento del bautismo. Guthrum recibió el nombre cristiano de Athelstan, y Alfredo, su reciente enemigo mortal, se convirtió en su padrino, acogiéndolo simbólicamente en su familia. Después de esto, el rey danés pasó 12 días como invitado en la corte de Alfredo en Wedmore, donde celebraron el evento y sellaron el tratado con ricos regalos. El Tratado de Wedmore fue un triunfo de la política de Alfredo. No solo derrotó al enemigo en el campo de batalla, sino que lo neutralizó ideológicamente. Al convertir a Guthrum en un rey cristiano, lo convirtió en su aliado o, al menos, en un vecino predecible. La guerra por la supervivencia de Wessex había sido ganada, pero Alfredo sabía que esto era solo el principio. La victoria en Edington le había dado un respiro, un tiempo precioso que debía utilizar para reconstruir su reino, para fortalecerlo de tal manera que nunca más se encontrara al borde de la aniquilación. El yunque de Edington había forjado una victoria, pero ahora quedaba por delante el largo y laborioso trabajo de crear la espada y el escudo que protegerían esa victoria para las generaciones futuras. La victoria en Edington y el Tratado de Wedmore le dieron a Wessex la paz, pero era una paz frágil, comprada a un alto precio. Alfredo sabía perfectamente que la amenaza no había desaparecido. El Danelaw, el vasto territorio controlado por los daneses, seguía siendo una fuente constante de peligro potencial. Otros grupos de vikingos continuaban merodeando por los mares y en cualquier momento podían caer sobre sus costas. La tregua pacífica, que duró casi 15 años, no fue para Alfredo un tiempo de descanso sobre sus laureles. Fue un período de la más intensa y revolucionaria actividad, durante el cual transformó por completo el sistema de defensa de su reino, creando una protección innovadora y profundamente escalonada que cambió para siempre el panorama militar de Inglaterra. Alfredo, habiendo aprendido las amargas lecciones del 878, decidió que su reino nunca más sería tomado por sorpresa. El primer y más importante elemento de sus reformas fue la creación de un sistema de burhs, una red de ciudades fortificadas situadas por todo el territorio de Wessex. La idea de asentamientos fortificados no era nueva, pero Alfredo la convirtió en una estrategia nacional compleja y matemáticamente calculada. Las bases de este sistema se exponen en un documento único conocido como el Burgh al-Hidaj, compilado probablemente después de la muerte de Alfredo, pero que refleja sus planes. Este documento enumera 31 burhs y para cada uno indica el número de heids, es decir, unidades de tierra convencionales, asignadas a él. A partir de esto, se calculaba cuántas personas debían destinarse a la construcción, el mantenimiento y, lo más importante, al servicio de guarnición en dicho burh.
El cálculo era simple y genial. Por cada 5,5 yardas, o unos 5 metros de muralla, se requería un hombre. Conociendo el perímetro de las murallas de cada burg, se podía calcular con precisión el tamaño de la guarnición necesaria. Los burgs estaban situados de tal manera que ningún habitante de Wessex se encontraba a más de 20 millas, es decir, a un día de viaje, del refugio más cercano. Era una defensa en profundidad. En caso de una incursión vikinga, la población de las aldeas circundantes podía refugiarse rápidamente tras los muros del burg junto con su ganado y sus objetos de valor, privando a los incursores de un botín fácil. La guarnición, por su parte, podía repeler el ataque o, al menos, resistir hasta la llegada de las fuerzas principales. La construcción de los burgs fue una empresa grandiosa. A menudo, Alfredo utilizaba los restos de antiguas murallas romanas, como en Winchester o Exeter, pero en la mayoría de los casos se trataba de nuevas construcciones. Los burgs consistían en potentes terraplenes de tierra, coronados por una empalizada de madera y rodeados por un foso profundo. En su interior, estaban planificados según una estricta cuadrícula de calles, con una plaza de mercado central y una iglesia. Los burgs no eran solo fortalezas militares, se convirtieron en centros administrativos, económicos y eclesiásticos. Estimularon el comercio, la artesanía y el renacimiento de la vida urbana, que prácticamente se había extinguido tras la marcha de los romanos. Alfredo, al crear un sistema de defensa, sentó inadvertidamente las bases de la ciudad medieval inglesa. La segunda dirección de la reforma fue la reorganización del ejército, o fyrd. El fyrd tradicional era ineficaz. Los milicianos eran convocados por un corto período, abandonaban sus campos de mala gana, especialmente durante la siembra o la cosecha, y después de una batalla tendían a dispersarse a sus hogares. Esto hacía imposible llevar a cabo campañas largas o perseguir al enemigo. Alfredo dividió el fyrd en dos partes. La mitad estaba en servicio activo, realizando tareas de guarnición en los burgs o formando el ejército de campaña, mientras que la otra mitad se ocupaba de sus granjas. Después de un cierto período, se intercambiaban. Esta innovación tuvo consecuencias colosales. Por primera vez en la historia de Wessex apareció un ejército permanente. Alfredo siempre podía contar con fuerzas listas para el combate, sin perjudicar la economía del reino. Esta reforma le permitió pasar de una defensa pasiva a acciones activas. Ahora podía no solo repeler incursiones, sino también imponer su voluntad al enemigo, bloquear a sus ejércitos y llevar a cabo largos asedios, como en Chippenham. Además, conservó y fortaleció el núcleo de su ejército, los destacamentos de guerreros profesionales, los thegns, que estaban mejor armados y entrenados. El tercer elemento, y quizás el más innovador, de la estrategia defensiva de Alfredo fue la creación de una armada. Fue el primer rey inglés que comprendió una verdad simple. Para vencer a los vikingos, hay que luchar contra ellos en su propio terreno, es decir, en el mar. Había que interceptar sus barcos antes de que desembarcaran. Las primeras batallas navales que libró en la década de los 70 del siglo IX fueron solo una prueba de fuerza. En la década de los 80 comenzó la construcción sistemática de una flota. Los barcos de Alfredo, según describe la crónica anglosajona, fueron construidos según su propio diseño. Eran más grandes, más rápidos y de borda más alta que los drácars tradicionales. Tenían hasta 60 remos y eran más estables en el agua. Su tarea no era abordar las naves enemigas como hacían los vikingos, sino embestirlas y hundirlas, aprovechando su superioridad en tamaño y altura. Las tripulaciones de estos barcos eran mixtas. Incluían no solo a sajones, sino también a mercenarios frisones, considerados los mejores marineros de la época. Esta flota patrullaba la costa del Canal de la Mancha, protegiendo las fronteras del sur de Wessex. Aunque no era invencible y a veces sufría derrotas,
su mera existencia era un poderoso factor de disuasión. A Alfredo se le llama con justicia el padre de la Armada inglesa. Así, a finales de la década de los 80 del siglo IX, Wessex estaba completamente transformado. En lugar de un reino vulnerable y abierto a las incursiones, había surgido una poderosa potencia militar protegida por un triple anillo de defensa, una flota en el mar, una red de burhs inexpugnables en tierra y un ejército reformado y permanente. Alfredo creó una maquinaria de guerra que no tenía análogos en la Europa occidental de la época. No se limitó a copiar la táctica del enemigo, la reinterpretó creativamente y creó un sistema que la superaba. Y muy pronto, este sistema tendría que pasar la prueba más dura de su resistencia, cuando una nueva y aún más terrible ola de vikingos llegó desde el mar, para poner a prueba el escudo que el rey Alfredo había forjado con tanto ahínco. Para Alfredo, la victoria sobre los vikingos no era solo una tarea militar, sino también espiritual. En su conciencia profundamente religiosa, la invasión de los paganos no era una simple casualidad, sino un castigo de Dios, enviado a su pueblo por sus pecados, y principalmente por la ignorancia y la decadencia de la erudición. Estaba convencido de que el Señor se había apartado de los anglosajones porque habían olvidado su palabra. Los reyes y la nobleza habían dejado de valorar la educación, los monasterios, antaños centros de iluminación, habían caído en la ruina, y el clero era tan analfabeto que pocos sacerdotes podían entender el significado del servicio latino que dirigían, y mucho menos explicarlo a su congregación. En el famoso prefacio a su traducción de la regla pastoral del Papa Gregorio Magno, Alfredo recordaba con amargura la Edad de Oro, cuando los reyes que gobernaban al pueblo obedecían a Dios y a sus mensajeros, y cómo prosperaron tanto en la guerra como en la sabiduría. Se lamentaba de que, en el momento de su ascenso al trono, la erudición en Inglaterra había decaído tanto que había muy pocos hombres de este lado del Humber que pudieran traducir una carta del latín al inglés. Por lo tanto, tan pronto como la amenaza militar disminuyó, Alfredo, con la misma energía con la que construyó burgs y reformó el ejército, se embarcó en la ejecución de su programa más ambicioso: la revitalización de la educación y la cultura en su reino. Creía que para salvar a Inglaterra era necesario salvar su alma. Quería transformar a su pueblo de campesinos ignorantes y supersticiosos en una nación cristiana sabia, capaz de comprender el plan divino. Esta empresa se conoció como el Renacimiento alfrediano o anglosajón. Su primer paso fue reunir en su corte un círculo de eruditos destacados de toda Inglaterra y del extranjero, ya que encontrar personas educadas en el propio Wessex era prácticamente imposible. Invitó a los eruditos de Mercia Plegmund, a quien nombró arzobispo de Canterbury, a Werfurth, obispo de Worcester, y a dos sacerdotes llamados Athelstan y Wulfsig. Del continente europeo, llamó a Grimbald, un monje erudito de Francia, y a Juan el Viejo Sajón. Pero la figura más importante en este círculo cortesano fue Asser, un monje de Gales, del monasterio de San David, que más tarde se convirtió en obispo de Sherborne y en el biógrafo personal del rey. Es gracias a su obra, La vida del rey Alfredo, que sabemos tanto sobre la personalidad y los hechos de este monarca. Habiendo reunido a estos eruditos en su escuela de palacio, Alfredo les encomendó una doble tarea. En primer lugar, elevar el nivel de educación entre el clero y la nobleza. Emitió un decreto según el cual todos los hijos de hombres libres que tuvieran los medios para ello debían aprender a leer y escribir en su lengua materna, el anglosajón o inglés antiguo. Aquellos destinados a una carrera eclesiástica debían luego continuar sus estudios y aprender latín. El propio Alfredo, a pesar de sus constantes preocupaciones de estado y su dolorosa enfermedad, a la edad de casi 40 años, se dedicó él mismo a estudiar latín para poder dirigir personalmente este proceso.
Acer describe conmovedoramente cómo el rey siempre llevaba consigo un pequeño libro con salmos y oraciones, leyéndolo en cada momento libre. En segundo lugar, y esta fue la parte más revolucionaria de su programa, Alfredo decidió hacer accesibles las más grandes obras del pensamiento cristiano a quienes no sabían latín. Inició y participó personalmente en la traducción al inglés antiguo de los libros que consideraba más necesarios para que todos los hombres los conocieran. Este proyecto no tenía análogos en la Europa medieval, mientras que en el continente el latín seguía siendo la lengua indiscutible de la Iglesia y la cultura. Alfredo estaba creando de hecho una lengua literaria anglosajona capaz de expresar ideas filosóficas y teológicas complejas. Bajo su dirección se tradujeron obras fundamentales. Estaba la regla pastoral del Papa Gregorio Magno, una guía práctica para obispos y sacerdotes sobre sus deberes. Alfredo envió copias de esta traducción a todas las diócesis de su reino. Cada copia iba acompañada de un precioso estel, un puntero para la lectura probablemente similar a la famosa joya de Alfredo, encontrada en el siglo XVII cerca de Athelney. También se tradujo la Historia contra los paganos de Paulo Orosio, una historia universal escrita desde una perspectiva cristiana. Al traducir este libro, Alfredo añadió sus propios capítulos con una descripción de la geografía de Germania y los relatos de dos viajeros, el noruego Othere y el anglosajón Wulfstan, que visitaron el Mar Blanco y la costa del Báltico. Es una fuente de información inestimable sobre la Europa del norte de esa época. Además, se tradujeron la historia eclesiástica del pueblo inglés de Beda el Venerable, una obra fundamental sobre la historia de Inglaterra que formó la autoconciencia de los anglosajones. La consolación de la filosofía de Boecio, un diálogo filosófico sobre la naturaleza del mal, la felicidad y la providencia divina, que Alfredo valoraba profundamente por su sabiduría, y los soliloquios de San Agustín. Además de las traducciones, fue durante la época de Alfredo cuando comenzó la redacción sistemática de la crónica anglosajona. Antes existían anales dispersos, pero fue Alfredo quien los convirtió en una crónica única y nacional, que se escribía en inglés antiguo y contaba la historia desde la perspectiva de la dinastía de Wessex. La crónica se convirtió en una poderosísima herramienta de propaganda, afirmando la legitimidad del poder de Alfredo y creando una memoria histórica común para todos los anglosajones, tanto en Wessex como fuera de sus fronteras. El renacimiento cultural de Alfredo no fue un simple capricho de un rey erudito. Fue una política de Estado bien pensada. Al crear una lengua literaria unificada, una historia común y valores culturales compartidos, estaba sentando las bases ideológicas de una nación inglesa unida. Comprendía que los muros de los burgs y los barcos de la flota podían proteger el cuerpo del reino, pero solo la sabiduría y la fe podían proteger su alma. Creía que un pueblo educado, que conociera su historia y comprendiera su fe, serían los mejores guerreros y los mejores súbditos. Así, Alfredo el Grande luchó en dos frentes, con la espada contra los enemigos externos y con la pluma contra el enemigo interno, la ignorancia. Y sus victorias en el segundo frente resultaron ser no menos significativas y duraderas que sus triunfos militares. A finales de la década de los 80 del siglo IX, el sistema de defensa creado por Alfredo parecía casi perfecto. Los burghs montaban guardia, el Firth reformado estaba siempre listo para la batalla y la nueva flota patrullaba la costa. El reino de Wessex y su satélite, Mercia Occidental, se encontraban en un estado de paz y prosperidad, pero Alfredo sabía que era la calma antes de la tormenta. En el continente se estaba reuniendo un nuevo y enorme ejército de vikingos que durante varios años había aterrorizado al Imperio Franco. En el 891, este ejército sufrió una aplastante derrota a manos del rey franco oriental, Arnulfo, en la batalla del río Dile. Privados de la posibilidad de saquear en el continente,
Los vikingos volvieron sus ojos hacia Inglaterra. Sabían que Wessex se había vuelto rico y fuerte, y eso lo convertía en una presa aún más deseable. En el 892, comenzó la segunda gran invasión de los vikingos a Wessex. Ya no era un solo ejército, sino dos. Una enorme flota de 250 naves bajo el mando del legendario jefe Hastein o Hesten, desembarcó en el norte de Kent y construyó un campamento fortificado en Appledore. Casi al mismo tiempo, otra flota de 80 naves entró en el estuario del Támesis y fundó una fortaleza en Milton Royal. Fue una invasión coordinada, destinada a golpear desde dos flancos y dividir las fuerzas de Alfredo. Además, los vikingos del Danelaw, a pesar de los juramentos de Guthrum, que para entonces ya había muerto, rompieron la paz y se unieron a los invasores, viendo la oportunidad de un botín fácil. Para Alfredo y su reino, comenzó la prueba más dura. La guerra que se desarrolló en los 3 años siguientes, del 892 al 895, fue radicalmente diferente de las campañas de la década de los 70. Ya no era una guerra de una sola batalla decisiva, sino una agotadora guerra de desgaste y maniobras, librada en un vasto territorio desde Exeter en el oeste hasta el estuario del Támesis en el este. Y fue en esta guerra donde todo el sistema defensivo de Alfredo fue puesto a prueba y demostró su genialidad. Alfredo tomó una posición con su ejército de campaña entre los dos campamentos vikingos para impedir que se unieran. No se lanzó a un ataque frontal contra sus fortificaciones, sino que prefirió una táctica de bloqueo y desgaste. Mientras tanto, las guarniciones de los burghs de todo Kent y Sussex repelieron con éxito las incursiones de pequeños destacamentos vikingos que intentaban conseguir provisiones. El sistema funcionaba. La población estaba a salvo tras los muros de las fortalezas y los incursores se quedaban con las manos vacías. Viendo que en el sur no tenían éxito, Hastein emprendió una audaz maniobra. Dejando a sus familias y barcos en el campamento, su ejército realizó una rápida incursión hacia el oeste, hacia el interior del país, esperando un botín fácil y el apoyo de los galeses. Pero un ejército sajón bajo el mando del hijo de Alfredo, Eduardo, y su yerno, el ealdorman de Mercia, Ethelred, salió a su encuentro. Alcanzaron a los vikingos en Farnham y les infligieron una aplastante derrota. Los restos del ejército de Hastein huyeron y se refugiaron en una isla del río Colne. Mientras Eduardo y Ethelred bloqueaban a Hastein, llegó una noticia alarmante. Los vikingos del Danelaw habían asediado Exeter en Devon. Alfredo partió inmediatamente con su ejército y, a marchas forzadas, se dirigió al oeste para salvar la ciudad. Al mismo tiempo, los daneses cuyas familias habían quedado en Appledore, al enterarse de la derrota de Hastein, dieron un paso desesperado. Cruzaron todo el sur de Inglaterra y asediaron uno de los burghs en Sussex. Sin embargo, el Fyrd local, reuniéndose, los atacó y los puso en fuga. Esta serie de acontecimientos ilustra perfectamente la eficacia del sistema de Alfredo. Mientras el rey y su hijo dirigían los ejércitos de campaña, las guarniciones de los burghs y las milicias locales se enfrentaban por sí mismas a las amenazas en su territorio. El enemigo no podía establecerse en ningún lugar. Era constantemente perseguido y atacado. La guerra continuó. Los vikingos construían nuevos campamentos, Alfredo los bloqueaba. Realizaban rápidas incursiones, la caballería sajona los perseguía. Uno de los episodios más dramáticos fue el asedio por parte de los vikingos de una fortaleza en el río Lea, al norte de Londres. Para impedirles usar sus barcos, Alfredo ordenó construir 2 fortalezas río abajo y bloquear el río. Los vikingos, al darse cuenta de que su flota estaba atrapada, abandonaron los barcos y se adentraron por tierra en Mercia. Los ciudadanos de Londres capturaron entonces los dracars abandonados. Para el 895 los vikingos estaban completamente agotados.
3 años de guerra no les habían reportado más que pérdidas. No pudieron tomar ni un solo burg, no ganaron ninguna batalla importante y no pudieron encontrar un lugar seguro para invernar. Su táctica de incursiones rápidas resultó inútil contra una defensa profundamente escalonada. En el verano del 895, abandonaron definitivamente sus planes. Una parte de ellos regresó al Danelaw, otra se marchó a Francia. La gran invasión terminó en un fracaso total. La victoria en esta agotadora guerra fue el triunfo del genio estratégico de Alfredo. No la ganó con una sola batalla brillante como en Edington. La ganó con un sistema, con paciencia y con una organización superior. Creó un reino que podía defenderse a sí mismo. Los burghs, el Firth reformado y la flota, todos los elementos de su maquinaria de guerra funcionaron exactamente como él los había concebido. Sobrevivió a la última gran tormenta de su reinado y salió victorioso. Wessex no solo resistió, sino que se hizo más fuerte que nunca, convirtiéndose en el líder y protector indiscutible de todos los anglosajones. Los últimos años de la vida de Alfredo transcurrieron en una paz relativa. La amenaza de los vikingos se había debilitado y su reino, forjado en el fuego de una guerra de muchos años, se mantenía más firme que nunca. Dedicó este tiempo a continuar sus obras de ilustración, a fortalecer la justicia y a reconstruir lo que la guerra había destruido. Promulgó su famoso Código de Leyes, conocido como el Libro de las Sentencias o, en inglés antiguo, Domboc, en el que recopiló y sistematizó las leyes más justas de sus predecesores, los reyes de Kent, Mercia y Wessex. Este código comenzaba con una traducción de los 10 mandamientos y otras disposiciones bíblicas, subrayando que la ley real se basaba en la ley de Dios. Fue un paso más hacia la creación de un espacio legal y moral unificado para todos los anglosajones bajo su gobierno. Alfredo el Grande falleció el 26 de octubre del 899, a la edad de 50 años. Su constante lucha contra los enemigos externos y contra su enfermedad interna había llegado a su fin. Fue enterrado en su capital, Winchester, en la Catedral de Old Minster, y más tarde sus restos fueron trasladados a la Abadía de New Minster, fundada por él mismo. ¿Qué dejó tras de sí? Su legado fue verdaderamente colosal y polifacético. En el sentido más directo salvó a la civilización anglosajona de la aniquilación total. Si Wessex hubiera caído en el 878, toda Inglaterra se habría vuelto escandinava. El cristianismo, la lengua anglosajona, la cultura y las leyes, muy probablemente, habrían sido destruidos o asimilados. Alfredo, por sí solo, detuvo este proceso y lo revirtió. Conservó la cabeza de puente desde la cual sus descendientes, su hijo Eduardo el Viejo y su nieto Athelstan, pudieron lanzar una contraofensiva y reconquistar el Danelaw, uniendo por primera vez en la historia toda Inglaterra bajo el gobierno de un solo rey. Los cimientos de un reino inglés unido fueron puestos precisamente por Alfredo. Fue un reformador militar cuyas innovaciones, el sistema de burghs, la reorganización del Firth y la creación de una flota, definieron la estrategia de defensa de Inglaterra durante siglos. Demostró que una defensa bien organizada y una estrategia bien pensada pueden derrotar incluso al enemigo más formidable y aparentemente invencible. Fue un gran ilustrador y un héroe cultural. Su programa de traducciones y de revitalización de la erudición salvó la lengua anglosajona como lengua de la literatura y la administración. Creó un precedente único en el uso de la lengua vernácula para fines culturales elevados. Gracias a él, nos han llegado no solo los textos que tradujo, sino también los grandes monumentos de la poesía anglosajona, como Beowulf, conservados en manuscritos de esa época. La crónica anglosajona, iniciada bajo su mandato, se convirtió en la base de la historiografía inglesa. Pero quizás su legado más importante es el ideal del rey cristiano que él encarnó.
No fue simplemente un guerrero afortunado. Fue un gobernante que vio su misión en el servicio a Dios y a su pueblo. Combinó en sí mismo cualidades aparentemente irreconciliables: el coraje de un guerrero, la sabiduría de un erudito, la piedad de un monje y la visión de un estadista. Su vida se convirtió en un modelo a seguir para las generaciones posteriores de monarcas ingleses. Es notable que el título de El Grande no le fue otorgado por sus contemporáneos, sino mucho más tarde, en el siglo XVI, durante la Reforma, cuando los protestantes ingleses buscaban en su historia héroes que afirmaran la identidad nacional y la independencia de Roma. Y encontraron a tal héroe en Alfredo. Se convirtió en un símbolo del coraje, la resistencia y la sabiduría inglesas. La valoración de su obra por los historiadores es casi unánimemente positiva. Por supuesto, algunos críticos señalan que no fue el único artífice de todas las reformas y que algunas ideas ya estaban en el aire. Otros señalan que su biógrafo Asser pudo haber idealizado a su patrón, pero incluso con estas salvedades, la magnitud de su personalidad y de sus logros es indiscutible. Recibió un reino al borde del colapso total y dejó tras de sí el estado más poderoso, mejor organizado y culturalmente más desarrollado de Gran Bretaña. La historia de Alfredo no es simplemente el relato de un rey que ganó algunas batallas. Es una saga épica de cómo, frente a una aniquilación aparentemente inminente, un hombre guiado por la fe, el intelecto y una voluntad inquebrantable pudo no solo sobrevivir, sino también sentar las bases del futuro de una gran nación. Fue el rey que, en la hora más oscura de la historia de su pueblo, no permitió que la luz de la civilización se extinguiera, y esa luz, conservada y acrecentada por él, sigue ardiendo a través de los siglos, recordándonos al frágil príncipe erudito que se convirtió en un martillo para sus enemigos, un escudo para su pueblo y el padre fundador de Inglaterra. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, sumergiéndonos en la turbulenta y heroica época de Alfredo el Grande. Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal, deja tus comentarios y comparte este video. Nos esperan muchos más viajes fascinantes por las páginas de la historia.